Pues han venido, no, antes de saludar a quienes me acompañan a la mesa, unas imágenes que nos han... Ahora os presento, Ahora os presento. Pero antes la actitud violenta de los ultras belgas que obligó a parar el partido de la Europa League en San Sebastián. Ahí estáis viendo cómo se comportaron al empatar a los 30 minutos con la Real Sociedad. Unos 300 hinchas radicales trataban de romper la barrera, lanzaron incluso butacas. 8 personas han sido detenidas. Ahora ya sí, Pilar Velasco, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Maraña, ¿qué tal? Cristina de la Hoz. ¿Cómo lo entendemos? ¿No? Entiendo ese sufrimiento en la distancia y también la injusticia que es a veces que un pasaporte marca a los que pueden salir de un país y los que no. Pues su abuelita no tiene el pasaporte español y ahí está. Terrible. El llamamiento de Yara, que contaba la situación que ha cambiado su vida en una semana desde la invasión terrestre. Estoy segura, vamos, de que el consulado español, de que Exteriores, de que Defensa, así además se han manifestado tanto Álvarez como Margarita Robles esta semana, irán mandando aviones, irán saliendo los próximos días. España tiene una respuesta muy rápida, además, para evacuaciones. Lo vimos en Afganistán, que no solo sacamos, digo, como país, a ciudadanos españoles que estaban allí, sino a ciudadanos europeos que cabían en nuestros aviones. Por tanto, el pasaporte marca no creo que sea en este caso con los españoles y sus familiares que están en el Líbano. Pero, claro, la situación para el país es terrible. El coste en vidas, que decía el coronel, es irreversible y llevamos solo 5 días. Cuando el lunes estábamos dando la noticia de la invasión terrestre, la pregunta era sobre si habría una respuesta que llevaría a otra respuesta más lenta o no de Israel. Estamos en guerra ya y la guerra se ha extendido en la región y las preguntas, por más que Estados Unidos intente o quiera lanzar el mensaje de que a nadie le interesa una escalada ni por parte de Irán ni por parte de Estados Unidos, la incertidumbre sobre cuándo acaba y cómo va a ser el recrudecimiento es absoluta. Enrique, ¿qué riesgo tenemos ahora de esa guerra regional que todo el mundo teme? Pues el gobierno de Israel está discutiendo con el de Estados Unidos cuál sería la respuesta que Israel daría al ataque que sufrió con misiles por parte de Irán. Esa respuesta se va a producir, eso es seguro, pero no sabemos todavía cuándo y sobre todo no sabemos dónde o en qué, ¿no? Si esa respuesta fuera moderada, como pretende Estados Unidos, pues es posible que se quedaran ahí las cosas, pero si la respuesta fuera muy dura, pues Irán se vería obligado a responder a su vez y se podría llegar a una escalada, a una espiral de violencia que podría implicar a otros países de la zona, incluso a Estados Unidos. Creo que el motivo es dar más cohesión o más imagen de fortaleza a una legislatura que sabemos que está acogida con alfileres, ¿no? Fijaos que se dio una ley que ha estado mucho más tiempo vigente con gobierno de coalición que con el gobierno del PP, que esta era una de las cuestiones que quedaban pendientes. Es verdad que había una ley que tenía aspectos muy cuestionables, incluso en la labor periodística pues limitaba en muy buena medida la actuación de la propia prensa y sí, había que reformarla. Pero había que reformarla con Bildu, la tenía que presentar Bildu, el partido de Arnaldo Otegi. Se pacta con Bildu una cuestión que tiene que ver con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No es la primera vez que hemos visto acuerdos con Bildu en materias que a mí me parece bastante cuestionable, como la Ley de Memoria Democrática o la retirada, ojo, que era una cuestión ya pactada en su momento con UPN, pero la retirada de la Guardia Civil de Navarra. Yo creo que con Bildu, con el partido que lidera y encabeza Arnaldo Otegi, no se deben acordar determinados aspectos que afectan, por ejemplo, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y además con otra salvedad, que Bildu no es precisamente el socio que más problemas ha dado a Sánchez. De hecho, es el socio más fiel. Si hacemos un repaso de todo lo que ha sido las vicisitudes de la legislatura, Bildu, salvo en la reforma laboral, ha sido en la formación política que menos aprietos ha puesto al gobierno socialista. Se ha descolgado muchas veces RC, se ha descolgado el PNV, se ha descolgado, pero Bildu precisamente es el aliado más fiel. Yo creo que la imagen de ayer de Bildu anunciando la reforma de la llamada ley Mordaza no es en absoluto edificante. Pero fijaos que la ley Mordaza precisamente cayó en la anterior legislatura, antes de la convocatoria electoral, por la resistencia de Bildu. O sea, Bildu no ha estado ajeno a esta negociación. Si Bildu hubiera aceptado el texto propuesto
propuesto en su día por Sumar, por Enrique Santiago, que es el ponente de la ley, tendríamos ya la derogación o la eliminación de los aspectos más lesivos de la ley Mordaza, que ha estado más vigente en esta legislatura, que Sánchez no ha sido capaz hasta ahora y veremos de articular una mayoría que la elimine, pero la aplicación más dura de la ley Mordaza fue a partir del año 2016, que sabemos de dónde nace esta ley. Cayó en la anterior legislatura, como digo, precisamente por las pelotas de goma, por las devoluciones en caliente y por estas sanciones a la autoridad, a los agentes de la autoridad, que generan una discrecionalidad policial muy amplia. De hecho, a ver, no lo dicen solo asociaciones en España. El Consejo de Europa ha recriminado a España en múltiples ocasiones. Cuando se tramitó el texto ya en la pasada legislatura con Pedro Sánchez, el propio Consejo de Europa, la comisaria de Derechos Humanos, dijo que se quedaba corto en esa reforma de la discrecionalidad para sancionar pues, a gente que se manifiesta en la calle y a quien podían poner multas muy altas por supuestos insultos o resistencias a la autoridad, ¿no? Ahora voy con Juanma y con Jesús, que tienen la palabra pedida, pero antes pasamos por Moncloa. Lugares de España. Y se respondió con una ley que efectivamente tiene excesos clarísimos desde el primer minuto, sobre libertad de expresión, sobre la función del periodismo, sobre la represión y su graduación, sobre las sanciones impuestas después, etcétera. Bueno, llevamos un retraso en el abordaje de una ley que, como decía Pilar, además se nos ha pedido desde el Consejo de Europa que se arreglara, que a mí no me parece nada mal. Y de hecho, lo que demuestra el acuerdo con Bildu, además de todo lo que ya se ha dicho, es que quien va a ser el hueso más duro de roer en este asunto va a ser Podemos. Probablemente. Y ahí es donde tendrá una tarea de trabajo el gobierno de coalición, pero me parece que Podemos también tiene un reto. Si ahora está en la letra pequeña lo sustancial de la reforma que se necesitaba, pues Podemos también tendrá que afrontarlo. Yo creo que Podemos está más en la escenografía que otra cosa y que finalmente muy posiblemente apruebe esta. Discrepo de todos vosotros sobre cuál ha sido el compañero de viaje de esta ley. No creo que estén muy contentos los sindicatos policiales, ni la policía, ni la Guardia Civil. Es verdad que ellos tenían otra posición desde su punto de vista, pero esta es una reforma que yo creo que era necesaria en muchos puntos, y lo he dicho desde el principio, pero que no se debe pactar porque se dice, bueno, es que es el tópico, no, Bildu, no. Es que H. Bildu sigue teniendo de líder a Arnaldo Otegi. Es que H. Bildu pensó el 28M que podía llevar a etarras condenados por delitos de sangre en las listas. Es que el propio PSOE y el propio Gobierno les ha dicho muchas veces que tienen un recorrido muy largo todavía por delante. Y yo creo que hay materia muy sensible en la que, digamos que el interlocutor principal no debería ser Bildu. Esta ley la presenta, se pacta con RC y la presenta Rufián, y yo creo que estamos hablando de otra cosa, independientemente de que luego la Bildu la apoyara. Incluso aunque fuera la misma ley. Aunque fuera la misma ley. No, perdona, no. Es el que debate que vamos a ver en el Congreso será con Esquerra Republicana, que ponía las mismas resistencias que puso a mí me parece que elegir a Bildu para desbloquear este fue de Matute no tiene y de Rufián. sinceramente. De Matute y de Rufián en la anterior legislatura, cuando pusieron estas salvedades que ahora parece que se superan con cierto acuerdo y que veremos cómo se debate con todos los grupos parlamentarios. Podemos apoyó este texto sin ni siquiera incluir estas reformas en la anterior legislatura, con lo cual sería predecible que ahora se apoyara también, porque lo fundamental que tiene que corregir esta ley Mordaza sería impensable que no fuera aprobado por una mayoría, incluso Junts, incluso Pablo, muy breve, que Junts. tengo ya No podemos ignorar que, primero, Bildu es un socio de investidura desde el primer minuto. Es decir, su concurso iba a ser necesario independientemente de que la presentara o no. Esto es un hecho y, por lo tanto, esas críticas iban a ser igualmente válidas. Pero hay un segundo elemento que yo creo que no es menor, que es la unidad de acción que existe entre Esquerra Republicana y Bildu. Es decir, en este tema han ido muy coordinados. En su momento, cuando Esquerra Republicana tumba la anterior reforma, Bildu también la refrenda por las mismas razones. Y yo entiendo que entre estos dos partidos existe una buena sintonía, y el Gobierno, ¿qué es lo que hace? Intentar atraerse a aquellos que la tumbaron en la ocasión anterior, porque aquellos que ya la apoyaron en el pasado, como el PNV, por ejemplo, va a tener más dificultades para oponerse. Y yo estoy de acuerdo contigo. Podemos querrá también poner su pequeña rúbrica a todo esto, pero será muy difícil el que pueda oponerse si hay concurso de la mayor parte de la mayoría de investidura. Pues en esta negociación ha estado Jon Iñárritu, diputado de H. Bildu. Buenos días. Nos ponía Eva algunos casos, pero también a lo mejor en buscar ahorrarse
algún eurillo en la financiación de esas bajas. Mira, esto como Hacienda, gobierne quien gobierne. Todo lo que te ahorres bien está para la caja de la Seguridad Social o para la caja de María Jesús Montero. Si lo malo de esta propuesta es que no tiene concreción, es que no ha habido un debate con los agentes sociales, es que no se han sentado Sanidad y Trabajo para articular qué posibilidades habría de efectivamente incorporar bajas paulatinas, porque al final es de lo que se está hablando. La propia ministra de Sanidad, Mónica García, ponía el ejemplo anoche en una entrevista, creo recordar, en la cadena SER, cuando decía, si sales de una depresión, puedes tener la voluntariedad de decirle a tu empresa que puedes volver, pues no una media jornada, que puedes ir volviendo X horas que tú pactes con el trabajador. Se me ocurre también cuando sales de un tratamiento de cáncer muy duro, que quieres volver a incorporarte a tu trabajo, pero no estás en condiciones de hacerlo 8 horas y a lo mejor, ¿qué pasa en este caso? Y en todos, que la empresa manda, que la empresa suele tener más capacidad coercitiva sobre el trabajador. Y a mí esto sí coincido con los sindicatos y con agentes sociales cuando dicen, ojo, que aquí el trabajador puede no tener esa voluntariedad de la que está hablando la ministra, ¿no? Ahí se ha abierto un poco de lío dentro del Gobierno, pero también lío incluso dentro de Sumar, porque es verdad que la reflexión de Mónica García deja abierta la puerta a mirárselo y Yolanda Díaz fue no y no. Ha hablado de una incorporación progresiva, pero claro, estamos diciendo, no, es que las empresas obligarían al trabajador. Es que yo creo que la clave de la propuesta de la ministra es lo que tú dices, se han disparado las bajas por enfermedades comunes desde la pandemia. Y el sueldo, cuando estás de baja, a partir de determinado día, ¿quién te lo paga? La Seguridad Social. Entonces es evidente que está planteado como una medida de aliviar esa carga económica a la Seguridad Social. Yo quiero recordar que hasta hace no mucho, cuando un trabajador se jubilaba, se le prohibía cualquier otro tipo de actividad económica, y ahora está lo de la jubilación activa, lo de te pagamos menos jubilación, pero si mantienes una actividad profesional, económica, y pasaba con profesores, pasaba con periodistas, es decir, había gente a la que se le obligaba a no tener ningún tipo de otra actividad económica cuando podría seguir. Aquí, ¿por qué lo propone la ministra? Pues porque la mayor parte del gasto de la Seguridad Social se van a pagar las bajas, y es verdad que tenemos un índice de bajas laborales muy superior a la media del resto de Europa. Yo creo que es muy comprensible, lo apuntaba Pilar, por ejemplo, la reacción inmediata de los sindicatos, porque lo de la voluntariedad sabemos que en términos de seguridad y de derechos laborales es muy relativo. Es decir, al final la sartén la tiene la empresa, normalmente, ¿no? Eso sí, a mí me parece bien avanzar en realidades que están ahí, ¿no? Porque es importante no solo los motivos de la baja y la posibilidad de que hasta sea bueno para el trabajador, la recuperación, sea terapéutico para la recuperación, sino también los sectores de los canales. Y me refiero a cosas más sencillas, es decir, un esguince de tobillo, dependiendo del sector, puede tener un teletrabajo. Y eso habría que adecuarlo, ¿no? Pero todo esto, ¿por qué no pasa por las negociaciones normales, habituales, que yo creo que esa es la reacción del Ministerio? Tienen que asumir eso. No se van a quedar los herederos con un dinero que te ha pagado el banco por un... ¿Me entiendes? Pero eso tiene la lógica de un sistema capitalista en el que vivimos. Dejar tu vivienda. Mira, Pilar. Sí, al final yo el problema de fondo que veo con todo esto, cuando escuchaba lo de Enrique, que nos escuchaba los detalles, es que estamos hablando de la vivienda como un activo para la jubilación, y eso al final lleva al problema que arrastramos en este país, que hemos convertido el complemento de las pensiones en la acumulación de propiedades. Y en que si no has acumulado 5 o 6 propiedades, si has acumulado solo una, sigas utilizándolo como activo. No utilizamos los coches. ¿Pero quién tiene 5 o 6 propiedades? Pero si la gente tiene su un montón de españoles. Y como mucho Por tanto, no. Hay tenedores de 5 o 10 propietarios. Pero ese no tiene problemas con la pensión. Pero al final estamos... no tiene problemas con la pensión. Pero no nos vamos a engañar que es verdad que el patrimonio se ha convertido en tu garantía de la vejez, en la garantía de tener servicios, asistencia... Efectivamente, la vivienda como una garantía para tu vejez. Y eso genera un problema estructural de falta de vivienda y de falta de mercado. En este caso yo quería preguntarle a Enrique, no sé si sigue aquí más, porque no me ha quedado claro cómo los hijos, los herederos tienen que recuperar la casa de su padre o de su madre, que es de lo que estamos hablando. Cuando se firma esta hipoteca inversa, el banco hace una tasación, que es lo que luego tienen que pagar los herederos, o quién pone al final del camino, si quieres recuperar ese bien que pertenecía a tu padre o a tu madre, quién pone ese precio. ¿Cuándo se pone? ¿Cuándo se establece? ¿Puede variar a lo largo de los 5, 6, 8 años o es el que has establecido en un primer momento?
No lo he explicado bien, Pilar, y lo repito, y estoy muy No de me he acuerdo enterado con yo parte bien, de lo que Enrique. tú has dicho. Explico esta cuestión. La hipoteca se concede por un capital concreto que depende de la valoración de la vivienda en ese momento. Luego, cuando la persona solicitante fallece, hay un capital y unos intereses generados. Eso se le ofrece a los herederos, que tienen dos opciones: o pagan ese capital más intereses y recuperan en su totalidad la propiedad de la vivienda, o bien el banco puede ejecutar esa hipoteca y se queda con la vivienda. Esas son las dos opciones que hay. ¿Cómo pueden pagar los herederos la vivienda? Pues una de dos: o poniendo el dinero o vendiendo la vivienda si tiene un valor superior y liquidando esa deuda. La hipoteca inversa, desde OCU planteamos los problemas que tiene, que es muy cara y que hoy por hoy solo beneficia a aquellas personas que tienen una vivienda de un alto valor, no a la inmensa mayoría de ese 33% que tiene dificultades para financiarse. Primero se tiene que adaptar la oferta y es una opción, habéis citado, una opción personalísima. Esto no quiere decir que sea un producto para todos, no, es para aquellas personas que solo tienen las pensiones. El debate de pensiones para otro día, que es muy largo. Solo tienen la pensión y pueden de alguna manera obtener ingresos de esa vivienda que tienen en propiedad. Y sí, efectivamente, Pilar, en España, ante la falta de perspectiva o productos de ahorro para la jubilación, miles de españoles han invertido en las viviendas como una forma de garantizarse el ahorro de cara a la jubilación. Y ahora lo que falta son precisamente fórmulas para liquidar, hacer líquido ese ahorro y disfrutarlo durante el periodo de jubilación, porque evidentemente las pensiones son escasas, como así lo pone en general muy envejecido y que tiene que hacer frente a los nuevos retos de accesibilidad, ascensores y sobre todo eficiencia energética. Ese es el gran reto y ahí la arquitectura especialmente tradicional, la construcción tradicional, va a seguir siendo el gran referente, ¿no? Fernando, gracias. Encantado de estar con todos ustedes. Hasta la próxima, Gaby. Yo es que creo que en todo este debate, Laura, hay mucha hipocresía. Es decir, yo por principio creo que no se puede trasladar al arrendatario, en este caso, al arrendador, en este caso, al propietario del inmueble, un problema social que es el problema de la vivienda en España, que además viene de décadas, de unas prácticas de cuando éramos una sociedad sedentaria, que teníamos un puesto de trabajo para toda la vida, que vivías allí toda la vida en tu ciudad, que es la ciudad que te había visto nacer, etcétera, y ahora hay una movilidad geográfica inmensa. No se puede trasladar a la gente eso porque la inmensa mayoría de los propietarios de una segunda vivienda no son BlackRock, no son los fondos buitres, son unos señores que tienen una pensioncita y los que tienen dos o tres viviendas. Al propietario. Y dejarme terminar. Todos somos hipócritas de esto, empezando por el gobierno, porque si el gobierno quiere, mañana baja el IVA de la compra-venta de vivienda, aunque pierda dinero de ingresos a Hacienda, y oye, alivia la situación un montón. O impide la especulación e impide la compra para una segunda vivienda. Hay un montón de medidas que pueden hacer. Y diría que no todos son hipócritas, ¿eh? El sindicato de inquilinos lleva denunciando un montón. Ojalá la ministra de Vivienda se hubiera reunido también con el sindicato de inquilinos, en lugar de reunirse con la patronal, hasta con Airbnb, con la banca, en lugar de reunirse solamente con ellos, ojalá se hubiera reunido también con el sindicato de inquilinos, que lleva diciendo un montón de soluciones, no solamente quejándose, y desde no la hipocresía, sino las facultades que podría tener este gobierno para intervenir en el mercado de vivienda. Efectivamente, el problema no es de quién llega a estas soluciones, están sobreviviendo. Yo nunca pondría el foco en ellos, pongo el foco en los responsables. Y los responsables, claro que tienen nombre y apellido. Ese gobierno y esas comunidades autónomas. Cuando hablamos de especulación, estamos hablando de especulación de una anciana que tiene una pensión y un segundo piso. Yo no veo a esta persona especuladora. Tú me puedes hablar de BlackRock, vale. No simplifiquemos, pero Gaby, no simplifiquemos. Yo estoy de acuerdo contigo en que no se puede cargar sobre el propietario la responsabilidad del problema que hay en este país, con el Banco de España diciendo que hay que construir cerca de 1 millón de viviendas, pero tampoco se puede permitir que un propietario decida acumular propiedades para hacer un negocio, para poder vivir de su renta de las viviendas y que esté absolutamente desregulado y que no tenga reglas y que sean las mismas reglas de los años 90 que en el 2024 con el problema de vivienda que hay, con lo cual tendrán que asumir también cierta regulación. Si me voy de la mesa es que no paran de debatir.
de la mesa y ahí siguen. Bueno, miles de personas se quedan cada año fuera de la red pública de formación profesional. Ocurre sobre todo en dos comunidades, en Madrid y en Cataluña. Desmantelar y dejar y vaciar los espacios públicos, de servicios públicos y la educación en general, donde entra también la FP sin duda, y claro, terminar beneficiando la privada en desmedro de gente como Raúl, que como bien ha señalado, no piensa ir a la privada porque le parece completamente injusto, además de no poder permitírselo. Y tiene toda la razón, pero en ese que le parezca injusto va a perder un ciclo, lo ha dicho, va a perder un semestre, porque no va a poder hacer otra cosa más que esperar y luego pues inscribirse a la universidad, que no le queda otra opción. Casos como el de Raúl son los que no deberíamos permitir. Él tiene toda la razón de decir, fíjate, no voy a ir a la privada. Yo no estoy de acuerdo en que sea una apuesta política como tal, yo creo que es más bien un parche. Hace muchos años aquí, después del franquismo, recién inaugurada la democracia, bueno, en la transición nos cargamos o se cargaron las universidades populares, porque tenían un tufo, vamos a decir así, franquista. Era una formación profesional que, salvo en el País Vasco, luego no, se quedó en tierra de nadie, en barbecho. Y eso ahora ha vuelto a tener protagonismo, y tiene protagonismo tanto la pública como la privada, porque hay un reconocimiento por parte de la sociedad en su conjunto de que estamos sacando muchos chavales de las universidades sobrecualificados para luego tener un empleo que no necesita tanta cualificación. Y se está derivando mucho al estudio de la FP, lo cual es bueno. Yo creo que hay que acabar el viernes, Marc, dando el mensaje positivo, más allá de los problemas puntuales de este chico que estaba hablando y de otros muchos que tienen que acceder a la privada y tal. Muchísimos. Hay un dato positivo. La FP vuelve a tener la preponderancia que nunca dejó de tener. Pero debió dejar de tener. No pueden acceder. Claro, yo entiendo. Y además hay un montón de fondos europeos que van destinados a esto, que no sé dónde acabarán. Por ejemplo. Efectivamente, mencionabas, Mar, los convenios de las empresas con sindicatos que en comunidades autónomas más pequeñas que Madrid, que tienen más detectado dónde tienen problema de empleo y qué sectores públicos necesitan estos trabajadores, y los acuerdos funcionan estupendamente y tienen una tasa de empleabilidad por las nubes. Por ejemplo, el sector automovilístico. Y yo sí coincido en que cuando se ha detectado que hay una demanda de FP, cuando se ha profesionalizado, como en países como en Alemania, y se ha hecho sobre todo en la última legislatura, lo que no se están creando son plazas y lo que se está convirtiendo es, bueno, pues como hay muchos jóvenes que tienen que ir a hacer, que quieren además profesionalizarse en un oficio, cobrémosle. Y no genera tanto ruido como las protestas universitarias que vemos todos a los chavales cuando dicen no puedo pagar la matrícula. Pues aquí están faltan para que plazas de la tengan su voz. FP y faltan plazas públicas. Aquí están para que tengan su voz en la hora.